¿No vas a decir adiós, Dom? Adiós jamás. It's been a long day without you, my friend. El sol se ponía sobre Santa Clarita, California, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. En la calle Hércules, un Porsche Carrera GT rojo se deslizaba por el asfalto, buscando la adrenalina que tanto disfrutaba su conductor, Roger Rodas. A su lado, Paul Walker, el actor que había conquistado al mundo con su sonrisa angelical y su pasión por la velocidad, se dejaba llevar por el rugido del motor. Paul, convertido en uno de los personajes más queridos de la franquicia, Rápidos y Furiosos, había dejado una huella imborrable en la historia del cine. Su trayectoria prometía sus mejores años en pantalla, y su estilo de vida, una mezcla de adrenalina y filantropía, servía de ejemplo para muchos. Esa tarde, sin embargo, el destino tenía otros planes. Desde la mañana, Paul había planeado pasar la tarde con su hija, Meadow, y su madre, comprando un árbol de Navidad. Pero un mensaje de su amigo Roger, piloto y asesor financiero, lo cambió todo. Era un recordatorio de un evento de caridad de la fundación que ambos manejaban, Reach Out Worldwide. Se trataba de una exposición de autos deportivos cuyo objetivo era recaudar fondos para ayudar a las víctimas del tifón Haiyan que había devastado el sureste asiático a principios de noviembre. Paul, siempre dispuesto a ayudar, cambió sus planes y se presentó al evento, sin saber que esta decisión marcaría un antes y un después en la vida de su familia y de millones de fans alrededor del mundo. Una vez finalizado el evento, Paul y Roger abordaron el Porsche Carrera GT rojo. Roger se puso al volante, mientras que Paul iba como copiloto. Salieron del evento en el barrio de Valencia, en Santa Clarita, California. La zona era conocida por sus curvas peligrosas, y la velocidad del auto, que se estimaba en 150 km por hora, era una invitación al desastre. Al llegar a la calle Hércules, el Porsche se salió de la curva, chocando contra un poste de luz y dos árboles. El impacto fue brutal. El vehículo se incendió en cuestión de segundos, envuelto en una llamarada de fuego que devoró todo a su paso. El accidente fue captado por una cámara de seguridad de la calle. Los primeros en llegar fueron conocidos del actor, que también habían asistido al evento. Entre ellos estaba el hijo de Roger, que junto a otras personas intentó desesperadamente apagar las llamas con extintores, pero la escena no cambiaba. Pasados unos minutos, llegaron las autoridades. El fuego fue controlado, pero la tragedia ya había ocurrido. Tanto Roger como Paul habían fallecido en el acto. La noticia se extendió como la pólvora, conmocionando al mundo entero. Los fans, incrédulos, se negaban a aceptar la realidad. Muchos creían que se trataba de una escena de una película, que el auto llevaba pirotecnia que simulaba un accidente. Pero la realidad era tan cruel como cualquier escena de cine. Paul Walker, el ángel de Hollywood, había muerto a los 40 años. Meadow, la hija de Paul, apenas tenía 15 años y llevaba 2 años viviendo con su padre después de que él lograra su custodia. La noticia de su muerte la golpeó con una fuerza devastadora. En medio de la multitud de personas que lloraron su partida, Meadow fue la que más sufrió las consecuencias. Vin Diesel, quien se había convertido en uno de los mejores amigos de Paul, se convirtió en un pilar de apoyo para Meadow. Cumplió con una promesa personal que le había hecho a su amigo, cuidar de su hija. Tras meses de trámites legales, Diesel se convirtió en el tutor de Meadow y la acompañó en la despedida a su padre en una ceremonia privada en el cementerio Forest Lawn de Hollywood Hills, después de que sus restos fueran incinerados. Las cenizas de Paul fueron enterradas en un acto íntimo. Algunos curiosos que se acercaron al lugar aseguraron haber visto a Paul Walker acercarse a su hija como si intentara despedirse. Otros aseguraron que se trataba de uno de los hermanos de Paul, a quien confundieron con él debido a su parecido físico.
Pero la historia, cierta o no, alimentó las teorías que comenzaron a surgir alrededor de la tragedia. El informe forense oficial indicaba que Roger Rodas había fallecido por múltiples heridas traumáticas, mientras que Paul Walker había muerto por los efectos combinados de heridas de traumatismo físico y térmico, que le causaron una rotura de mandíbula, cuello, varias costillas, brazos y varios órganos destrozados. Sin embargo, gran parte de este informe fue puesto en duda. Se cuestionó la afirmación de que había indicios de alcohol u otras sustancias en los cuerpos de las víctimas, así como desperfectos u obstáculos en la carretera que pudieran haber contribuido al accidente. La comunidad de la zona en la que ocurrió el accidente conocía la peligrosidad de la calle, pues en la misma área ya habían ocurrido otros accidentes. Las investigaciones al respecto nunca fueron concluyentes. Se descubrió que las piezas del auto habían sido robadas ese mismo día por operarios de la grúa que se encargaron de recoger los restos del vehículo. Aunque los responsables fueron detenidos días después, las dudas seguían presentes. En marzo de 2014, salieron los primeros resultados de la investigación principal, revelando que la razón principal del accidente fue el exceso de velocidad y el hecho de que el auto portaba neumáticos de 9 años de antigüedad. Sin embargo, casi un año después, Meadow Walker y su abuelo paterno demandaron a Porsche por el fallecimiento del actor, alegando que ese modelo de auto tenía fallas de fábrica y que no cumplía con las medidas de seguridad necesarias, lo que pudo haber provocado el accidente. La empresa automotriz respondió con poco tacto, asegurando que el auto había sido forzado y que toda la responsabilidad recaía en sus tripulantes, quienes violaron las normas viales. Aunque la empresa tenía parte de razón, los abogados de la hija de Paul argumentaron que Porsche era responsable del accidente. Otros aspectos alrededor del caso continuaron generando sospechas. Casi 4 años después, un nuevo informe investigativo señaló que el fallecimiento de Paul Walker en realidad fue causado por la combinación de las contusiones, las quemaduras y la asfixia. El actor habría quedado atrapado entre el tanque de nafta y el motor, lo que explicaba la presencia de hollín en su tráquea. Esto indicaba que Walker pudo haber pasado algunos segundos agonizando antes de fallecer. Se aseguró que no se encontraron restos de alcohol ni ninguna otra sustancia que pudiese afectar la estabilidad de las víctimas. Considerando que se trataban de 2 pilotos profesionales, expertos y conocedores de los riesgos de correr a altas velocidades, las nuevas investigaciones solo generaron más dudas. Mientras algunos seguían creyendo que de alguna forma Walker seguía vivo, acusando a la producción de la nueva película de Rápidos y Furiosos, de ocultar la verdad, la familia Walker se aferraba a la esperanza, basándose en algunas imágenes en las que se podía ver al actor abrazado con familiares a horas de haber ocurrido el accidente. Aunque se trataba de algunos de sus hermanos con quienes guardaba gran parecido, la incertidumbre seguía presente. Las fotografías que circularon sobre la placa del vehículo, la cual era distinta a la que llevaba el auto horas antes del suceso, también alimentaron las sospechas. Otros aseguraron que el actor habría sido trasladado a emergencias, pero que debido a la reconstrucción que hicieron en su rostro por las heridas, quedaría tan cambiado que prefirieron ocultar su identidad para que continuara teniendo la vida tranquila que tanto quería junto a su hija. Esta teoría no coincidía con el evidente hecho de que el rodaje de la 6ª entrega de Rápidos y Furiosos, la cual estaba grabando en ese momento, fuera detenido por completo a raíz de su fallecimiento. Sus hermanos fueron los encargados de darle vida a su personaje en un par de escenas para darle un cierre a su papel en la saga. Otros rumores apuntaban a que Walker y fuerzas federales simularon el accidente para meter al actor dentro del programa de protección de testigos, porque su testimonio habría ayudado a desbaratar una mafia de la venta de autos de alta gama.
Una versión más respetada por su comunidad de fans, quienes siempre se opusieron a la teoría de que él fingiera su fallecimiento, aseguraba que su accidente fue provocado, debido a que el actor habría descubierto un movimiento económico que incriminaba a ciertas empresas para beneficiarse del desastre de Filipinas. Esta teoría tampoco pudo ser comprobada. En 2020, salió a la luz una nueva teoría que podría coincidir con la anterior. Esta vez, la fuente fue más respetable, la red Anonymous, la organización activista de hackers que ha desenmascarado múltiples injusticias durante años. En esta ocasión, Anonymous sorprendió a todos mencionando a diferentes celebridades, entre ellas Paul Walker, junto con Chester Bennington e incluso Lady Di, asegurando que sus fallecimientos no habían sido accidentes o que estos decidieran atentar contra sí mismos. Según Anonymous, todas las tragedias fueron causadas por una especie de mafia elitista, debido a que Walker, al igual que el resto de artistas, presuntamente tendrían pruebas de casos de tráfico infantil y otros abusos que involucraban a políticos y demás figuras de la élite mundial. Algo que habría descubierto gracias a los contactos y la información privilegiada que manejaba dentro de su compañía, la cual siempre buscaba el apoyo de muchas otras organizaciones. Se trataría de otra versión que no contaría con pruebas, como tampoco la que indicaba que su auto pudo haber sido hackeado y causar su accidente. A pesar de todas estas teorías, lo que sí es un hecho es que su fallecimiento dejó huella, no solo por la enorme pérdida que significó para familiares, amigos e incluso para el mundo del cine, sino como esta alertara sobre el significativo papel que juega la justicia en casos como el de Walker, donde las circunstancias de su fallecimiento, pese a su fama, nunca fueron esclarecidas del todo. Se mantiene oficialmente que se tratara de un accidente producto de la velocidad y el descuido de Rodas mientras disfrutaban de un paseo en uno de los tantos autos deportivos que ambos solían manejar. Al poco tiempo de saberse la noticia, varios medios recordarían palabras que el mismo Paul pronunció: "Si algún día la velocidad me mata, no llores porque estaba sonriendo". Una frase que serviría de consuelo y nada más, pues hasta años más tarde, muchos recuerdan su partida con gran dolor. En 2015, se estrenó la última entrega de Rápidos y Furiosos, en la que participó, donde harían una escena en su honor, donde su personaje, el querido Brian O'Connor, seguía su propio camino en la carretera, alejándose de su familia. Para entender un poco más la huella que dejó Walker en millones de personas, incluso antes de su partida, es necesario conocer un poco más sobre su recorrido dentro y fuera de los sets de grabación. Todo lo que lo llevó a triunfar tanto profesional como personalmente, pues hasta la actualidad sigue siendo uno de los artistas más queridos del cine, con un legado que parte de su calidez humana y todas las labores en las que participó durante sus cortos 40 años. Paul William Walker nació un 12 de septiembre de 1973 en la ciudad californiana de Glendale, en los Estados Unidos. Aunque se crió en Los Ángeles, su ascendencia era mayormente inglesa, con un poco de alemana, suiza e irlandesa. Su ambiente familiar, conformado por sus padres y 4 hermanos, era muy conservador, puesto que su padre era mormón e hizo que toda la familia perteneciera a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pese a ello, desde muy pequeño, gracias a su angelical atractivo, llamó la atención de productores y anuncios televisivos, como el de la marca de pañales Pampers. Desde entonces continuó haciendo apariciones en pequeñas series de televisión durante parte de su infancia y adolescencia, pues su familia necesitaba dinero. No obstante, nunca abandonó sus estudios y tras culminar la secundaria cursaría biología marina en la Universidad Comunitaria de California. Como gran admirador del explorador e investigador marino Jacques Cousteau, Paul le encantaba todo lo relacionado con la vida marina. Incluso tenía aficiones como salir a navegar, surfear y además practicaba artes marciales como el Jiu-Jitsu brasileño y el Muay Thai. Aún así, para pagar la universidad y otros gastos, incursionó en el modelaje, aunque no le gustaba este mundo.
y retomaría al poco tiempo su desarrollo en la actuación. Si bien llegó a inscribirse para aquel entonces en el ejército de los Estados Unidos con la intención de colaborar en la Guerra del Golfo, no pudo ingresar y continuó actuando. De tal forma, la fama comenzó a tocar su puerta gracias a su participación en películas adolescentes como Alguien como tú y Juego de Campeones, hasta que a finales de los 90 tuvo su primera experiencia en el cine de Hollywood con el film Varsity Blues, donde compartió créditos con otras jóvenes estrellas como Tobey Maguire y James Van Der Beek. Entretanto, en su vida personal, mantendría una breve relación con la actriz Rebecca McBrain, con quien tendría su primera y única hija, Meadow. Pero debido a que la relación no prosperó, la niña pasó sus primeros 13 años con su mamá hasta que Paul consiguió su custodia total en 2011, cuando la pequeña se mudaría con él. Para entonces ya el actor se había dado a conocer tanto en el cine como en la televisión, participando de grandes producciones como la película de acción, Inmersión Letal, junto a Jessica Alba y Bajo Cero, Rescate en la Antártida. Tal fue su ascenso en pantallas que llegaría a unir sus dos pasiones cuando fue narrador y anfitrión de la serie del canal National Geographic, Expedition Great White, donde el actor formó parte de la tripulación de investigadores y exploradores que se dieron a la labor de capturar, etiquetar y liberar a 7 tiburones blancos de la costa de México con la finalidad de conocer más sobre la especie y, a su vez, incentivar su protección. Ahora, más allá de su apretada agenda, nunca descuidó su rol de padre y, por el contrario, prefería rechazar proyectos o nuevos contratos con tal de pasar las vacaciones que tenía su hija junto a ella. Tal fue su dedicación como padre que en más de una ocasión tuvo problemas con productores a quienes les exigía agregar una cláusula de su contrato que le permitiera estar con su hija siempre que pudiera, llegando incluso a asegurar en entrevistas que aunque disfrutaba de la actuación, prefería pasar tiempo con ella y por esto llegaba a renegar de su fama, pues deseaba poder compartir a su lado sin ser perseguido ni acosado por las cámaras y admiradores. Sin embargo, gracias a su talento tanto en la actuación como en otras habilidades, algunas hasta extremas, desde 2001 Walker había pasado a formar parte de la franquicia fílmica de acción, Rápidos y Furiosos, cuando interpretó en la primera película de la saga a Brian O'Connor, quien se convertiría en uno de los personajes más queridos por el público. Y es que, aunque fueron integrando nuevos personajes, el de Brian seguía siendo un pilar entre la familia de amigos que se presentaba en la pantalla, interpretando inclusive sus propias escenas de acción, algo que en la sexta entrega de la franquicia causó que se rompiera los ligamentos cruzados. A pesar de esto, nada lo detuvo de codearse con grandes figuras del espectáculo como Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Gal Gadot y Jason Statham. De tal forma, Paul participaría hasta en 6 ediciones de la saga que transcurriría en un mundo de velocidad, que a su vez lo hacía disfrutar de otra de sus aficiones, manejar automóviles. Como entusiasta de los autos desde su adolescencia, Walker, en sus descansos de Hollywood, llegaría a competir en varias carreras a nivel profesional y fue patrocinado por múltiples marcas durante sus participaciones, hasta que creó la suya propia. Él mismo contaba con una colección de más de 20 autos, entre los que destacaban modelos antiguos y deportivos como el Nissan Skyline R34 que utilizó en las películas de la saga, un Ferrari Testarossa y aquel Porsche Carrera GT en el que daría su último aliento. De hecho, fue así como inició su amistad con el piloto Roger Rodas, quien se convertiría en su asesor financiero y quien lo ayudó a establecer Reach Out Worldwide, ese equipo de ayuda humanitaria con el que viajó a Chile y a Haití para ayudar a víctimas de los terremotos que sacudieron a dichos países. Es por esto que no sorprendería que fuera Rodas quien lo acompañaba aquel 30 de noviembre de 2013, cuando, como pasajero de su propio Porsche, Paul perdería la vida en ese trágico accidente. De cualquier forma, más allá de la tragedia que conmocionó al mundo, desde entonces el legado de Paul, tanto en la actuación como en su vida personal, sería recordado y admirado,
pues su generosidad y disposición para ayudar a otros dejaría huella en todo el que lo conoció y en miles de personas que lo admiran alrededor del mundo, sirviendo de inspiración a otros artistas y profesionales que buscan usar su voz para hacer del mundo un lugar mejor. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustan este tipo de videos, te invito a que te suscribas y actives la campana notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es, Historias y Traiciones. Nos vemos en un próximo video.